La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Moto G04S. Hello, Moto. Otra Mañana, la campaña en debate. Propuestas, ideas, contraste, controversias, posturas, diferencias, ruido. ¿Qué dejó la última semana de la campaña electoral? En las últimas semanas, los candidatos que presumiblemente pasarán a la segunda vuelta estuvieron en Buenos Aires ante buena parte del empresariado porteño. Tanto Yamandu Orsi como Álvaro Delgado se presentaron ante gente de negocios, hablaron de lo que es Uruguay y reafirmaron las condiciones que brinda nuestro país para recibir inversiones. El presidenciable Frente Amplista, días pasados, ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, se refirió a las oportunidades de inversión que tiene por delante Uruguay y la importancia de fortalecer los lazos con el pueblo y el gobierno argentino. Cuando hablamos de estabilidad, el respeto a las normas, el respeto a las reglas del juego, no se discuten en Uruguay. En clave de estabilidad también, ya no hay discusión con respecto a consideraciones macroeconómicas y la discusión está en quién lo aplica mejor o quién lo hace mejor. O la discusión está en el equilibrio necesario de cada una de las variables que uno tiene que manejar. Ayer, ante el mismo auditorio, se presentó Álvaro Delgado. Dijo que Uruguay seguirá siendo un país de tolerancia, respeto, inclusión, estabilidad, desarrollo, inversión y empleo. Pero sobre todo vamos a ser un país como siempre fuimos, amigable con el extranjero, agradecidos con el extranjero, que nos acompaña, que nos ayuda, que invierte y que vive con nosotros. Siempre los tomamos cuando van a Uruguay como hermanos y gran parte de nuestro desarrollo económico tiene que ver también con el aporte que los argentinos hacen cada vez que van a nuestro país. Por eso hoy en el CICIP quiero terminar como empecé, agradeciéndoles a los argentinos la voluntad y el afecto que tienen con el Uruguay. Pero más allá de la presentación ante empresarios, una instancia siempre latente de debate en estos días, previo a las elecciones, es cuánto puede influir en la elección la participación del famoso voto buquebús. Aquellos uruguayos que viven en Argentina, principalmente en Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, y cruzarán el charco para sufragar. Una nota de La Diaria del 26 de septiembre pasado contó que aunque Buquebús les ofreció a los diferentes partidos políticos acuerdos para lograr pasaje con un 50% de descuento, un pasaje de ida y vuelta cuesta en torno a los 50.000 o 60.000 pesos argentinos, algo difícil de afrontar para muchos uruguayos del otro lado del Plata. Entonces hoy le planteamos a nuestros panelistas cuánto incide el voto Buquebús y también ¿cómo ven estas presentaciones que hacen los candidatos presidenciables ante el empresariado argentino? Dese el gusto y tome un buen café. El Palacio de Café. Uruguay 1188. Y ante estas preguntas, Graciano, tu primera impresión, tu primer aporte. Si hay dos países que se conocen casi como la palma de la mano uno del otro, son Uruguay y Argentina. Eso de tener que ir a explicar a Argentina lo que es el Uruguay, cómo somos los uruguayos, cómo tratamos a los argentinos, es una cosa totalmente innecesaria. O sea, este show que cada 5 años el señor López Mena monta en Argentina para llevar a los candidatos presidenciales, a veces los hace en Uruguay, esos shows también, recuerdo uno que hizo en el hotel entonces llamado Conrad, son realmente una acción que, digamos, no aporta nada. O sea, nadie está esperando en Argentina, nadie está esperando que llegue un candidato uruguayo para explicarles cómo es el Uruguay, en qué consiste, cómo son las inversiones, totalmente irrelevante. Por tanto, eso de que se va a explicar a los empresarios, no es así, todos saben. Tampoco es una actividad proselitista, porque yo no he visto, por lo menos en este caso de Delgado, no he visto que haya recorrido comité de residentes uruguayos tratando de hacer proselitismo, buscando el voto. Fue simplemente salir allí con ese grupo que regentea el señor López Mena, hacer su presentación. Y conviene, en este caso, con mucho cuidado, hacer una distinción. Una cosa son
los empresarios que arriesgan, que invierten su dinero, que, en fin, lo que sea, en la construcción sobre todo, pero en otros rubros. Y otra cosa son las personas que explotan servicios concedidos por el Estado. Son cosas diferentes. Entonces, que una persona, que un empresario que explota un servicio como es el de transporte de pasajeros, que requiere concesión del Estado, haga todo este show, este despliegue, llevando gente, periodistas, es una cosa para tomar con pinzas. Yo la verdad lamento que los candidatos mayoritarios del Uruguay entren en este juego, porque deja suspicacias latentes. ¿Por qué? O sea, ¿qué prebenda, qué beneficio, qué tratamiento tan favorable se le puede ofrecer a una persona que explota un servicio que tiene que ser autorizado por el Estado? A mí me hubiera gustado, por ejemplo, en este caso, respuestas contundentes. Por ejemplo, vamos a construir el puente Colonia-Buenos Aires, por ejemplo, que es una aspiración sentida hace muchísimos años en las dos márgenes del Plata. Ese tipo de cosas me hubiera gustado. ¿Cómo realmente fomentar tú decías, 60.000 pesos el pasaje? Bueno, es una situación casi monopólica. O sea, no es monopólica porque supuestamente hay otra empresa. Supuestamente. Por eso dije, supuestamente. Entonces, no deja un sabor dulce en la boca esto. Primero porque es totalmente innecesario tener que hacer proselitismo entre empresarios argentinos que vienen todos los días acá, cuando quieren, se toman el barco, el auto, el avión, lo que sea, y hablan con quien quiera, porque el Uruguay es un país abierto y no hay que ir a explicarle a ningún argentino que el Uruguay es un país abierto. Lo saben todos del primero al último. Entonces, quizás un poco más de discreción en estas movidas político-empresariales con concesionarios de servicios que otorga el Estado, me parece que sería muy sano, sobre todo porque además el empresario que, digamos, moviliza todo esto, hace unos años, no muchos, había sido factotum de una operación para quedarse no solamente con lo que ya tenía del transporte marítimo, sino también con el transporte aéreo, con las líneas que explotaba Pluna, con los aviones que explotaba Pluna, pero sin los trabajadores de Pluna. Una cosa que todo el mundo sabe, terminó en la justicia, terminó gente presa, y a ese empresario se le sigue rindiendo pleitesía. La verdad, no lo entiendo. Si alguien me lo puede explicar, yo sería el primer agradecido en que me lo explique. Margarita. Sí. Graciano introduce aquí un tema interesante, que es el vínculo con quien desarrolló el evento, quienes convocó a los participantes. Está bien, es muy interesante. También estaba el primer planteo, que es que los candidatos de los partidos políticos uruguayos deban ir hasta Argentina a hablar con el empresariado o parte del empresariado, a contarles las ventajas, las bondades de un país que, como dice Graciano, ya conocen en general, digamos, pero igual hay que ir a buscar esa pátina de conocimiento y de, llamémosle, bendición hasta en cierto punto. Sí, eso es una... yo no lo había pensado, pero realmente es muy sagaz el planteamiento de Graciano, porque, por ejemplo, creo que tenemos bastantes más vínculos con Brasil en materia comercial y, sin embargo, no existe eso. Ni siquiera Porto Alegre van. No, exactamente. Que el Río Grande do Sul es 3 veces el Uruguay, como mínimo, o 4 veces el Uruguay. Sí, exactamente. Un gran desconocido por Río Grande do Sul. Y que tenemos un vínculo mucho más fluido, en fin, y llama la atención, y evidentemente es por la iniciativa de este empresario que seguramente pienso que alguna ventaja saca de ese tipo de eventos, ¿no? Porque, en fin, no sé, es una manera de... y no deja de ser otro más que desde una posición monopólica empieza a incidir en las campañas, porque evidentemente todo lo que allí dicen es más diplomáticamente planteado, pero es lo mismo que se dice acá, de una manera más, por ejemplo, le han hecho algunas observaciones a Cose de que hizo algunos comentarios que no eran pertinentes para un evento en otro país, en fin, pero me parece bien interesante lo que dice Graciano,
Y enseguida me puse a pensar en el caso de Brasil, donde tenemos una frontera seca que vamos y venimos, y hay un montón de inclusive institucionalidad jurídica ya, como el Estatuto del Ciudadano Fronterizo, donde las personas pueden trabajar en un lugar en el otro. Las doble chapas. Sí, pero eso de las doble chapas de los autos, que es una cosa muy vieja desde antes que yo naciera, hoy en día se ha configurado en un tratado del ciudadano fronterizo que lo suscribieron el doctor Didier Operti cuando era canciller con Celso Amorim, que era el canciller de Brasil, y es un tratado que establece cómo dándole toda una categorización especial y una consideración en que se puede trabajar de un lado o del otro, y por ejemplo pueden acumular jubilación en el país que elijan, las personas que trabajan en los dos lugares. También hay una cantidad de regulaciones en torno a los sistemas productivos. Hay cooperación judicial y policial, que en una zona, por ejemplo, como Rivera, que por ejemplo los crímenes suceden en la línea divisoria, que inmediatamente pueda actuar una policía o la otra. Inclusive hay cooperación de organismos en los temas de trata de personas, de trata de niños, que es muy frecuente en esa frontera. Nosotros tenemos un sistema articulado de cooperación entre los distintos organismos. Entonces, y allí no se hace nada de esto, ¿no? Y realmente creo que es pertinente lo que acota Graciano. Y por otro lado, quería solo agregar que también se ha notado esa apatía de la que estábamos hablando antes de empezar el programa, también en las personas que residen en Buenos Aires, ¿no? Los uruguayos que residen allí y que... Sobre eso agarramos la segunda vuelta, porque es un tema interesante sobre la incidencia del famoso voto que usa en función de la cantidad de personas uruguayas que pueden votar, que hoy viven y residen en la Argentina. Sí. ¿Nicolás? Sí, a mí, cuando ponemos este tema arriba de la mesa, creo que lo primero que me sale decir cuando hablamos de vínculos, ¿no? Porque podemos pensar en términos comerciales, pero creo que más allá del puntapié inicial es qué haces con la oportunidad, ¿no? De si te convocan. Sí. ¿Qué es lo que haces con la oportunidad? Y en ese sentido yo creo que ir a Buenos Aires y no reconocer la deuda enorme que tiene nuestro país con su diáspora, a mí se me hace imposible. Creo que lo primero que tenemos que decir cuando hablamos de estas cosas es que estamos muy en deuda con todos los uruguayos residentes en Argentina. Y más allá de pensar, bueno, cuánto pueden llegar a incidir en la elección uruguaya, yo creo que ahí, y esto es una vacuna para todos, no estoy hablando en esto, no es por un lado están los buenos y por el otro lado están los malos, pero acordarse de la diáspora uruguaya únicamente en periodos electorales es una forma de instrumentalizar a personas que tienen vulnerados sus derechos, su derecho al voto, lo tienen vulnerado. Entonces, yo lo que quiero rescatar, y es también una forma de ir allá, es también una forma de pedir disculpas y asumir la deuda que tenemos, que tiene el gobierno uruguayo, que ha tenido a lo largo de este tiempo, con estos uruguayos residentes en Argentina, que se fueron por diversas razones, porque las historias de migración son diversas. Creo que bueno, si uno analiza el último siglo, la segunda mitad, hubo una primera migración que tiene que ver con situación, una migración económica. Después, con la dictadura, vino la migración política. Después vinieron otro tipo de migraciones. Pero a mí lo primero que me sale es un sentimiento de mucha ambigüedad, de decir, bueno, nosotros estamos en deuda con esta población que no se merece ser vista únicamente en términos de botín electoral. Creo que eso es lo peor que podemos hacer. Entonces, tan preocupados por establecer vínculos e integración en materia comercial, pero
el comercio no va a poder unir lo que no une el pueblo desde abajo. Entonces me parece que lo principal a la hora de acercarse a Buenos Aires, en donde hay una diáspora muy importante, capaz que a diferencia de otras experiencias. No, mirá que Brasil está lleno. Brasil está lleno, está más disperso, también hay experiencias, claro. Está más disperso, no está tan concentrado como en Buenos Aires, y también hay experiencias. Y vienen a votar. También hay experiencias, sobre todo desde Florianópolis, en donde se está viniendo para votar. Pero creo, lo primero es eso. Es claro que no se está yéndole, nadie va a explicarle a los argentinos como somos los uruguayos. Sí, por la tónica de los discursos fue claro, eso. Bueno, pero eso yo creo que tiene más que ver, Graciano, con que... Con rendir pleitesía a los que te invitan. Yo no sé si con rendir pleitesía a los que te invitan, sino también con el tono de la campaña. Esta campaña penaliza la audacia. Y en una campaña que penaliza la audacia, lo que aparece es más de lo mismo. Sí. Entonces, yo lo leería desde ese lente. ¿Qué tanta osadía podía haber llegado a... ¿Qué tantas propuestas osadas podían llegar a haber compartido los precandidatos en este contexto de esta campaña con este tono? Entonces, lo primero es, creo que hay que cuidar, por lo menos esta es mi perspectiva, mucho más a nuestra gente que a los potenciales inversores. Hay que cuidar las dos cosas. Esto no es una cosa o la otra. Pero creo que hay muchas veces desde el Uruguay se piensa en cuidar más y en atraer inversiones mucho más que en proteger y en garantizar el derecho al voto que tiene nuestra diáspora. Y eso, por ejemplo, en el programa del Frente Amplio está mencionado, garantizar el derecho al voto de los uruguayos en el exterior. Me resulta muy interesante que en esta primera ronda los tres integrantes de la mesa han incorporado nuevas perspectivas al tema, ¿no? Sí, que elegiste bien la mesa, entonces. Bueno, gracias por decirlo, no le iba a mencionar yo en este caso. Pero lo puedo decir yo que no tengo problema. Voy a decir una cosa que pero conversando... Una pregunta, ¿vos que uses avisador de la radio? No sabés. De la radio no lo sé, del programa no. No digo porque si no capaz que... De todas maneras, no, si vos tenés una opinión para decirlo, tenés que decir igual. No. Sea o no sea cliente. Pero yo sé que a veces cuesta. En mi caso no. Yo lo que quiero decir me consta, es lo siguiente, por eso lo dije tranquilamente. Lo que quiero decir es lo siguiente. Hace muchos años hablé con un asesor de una campaña electoral y me planteaba que si le llegaba la invitación para ir a lo de Mirta Legrand era un golazo. Que podía ir a los programas locales, pero que si llegaba a ir a lo de Mirta Legrand, a sentarse a la mesa de Mirta Legrand, para Uruguay, o sea, para el reflejo que daba hacia Uruguay, era importantísimo. Entonces, me estaba planteando justamente eso con respecto a las presentaciones de Delgado y de Orsi en Buenos Aires. ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué es lo que van a buscar los candidatos uruguayos a Argentina? ¿Tenemos que decirlo? Es la pregunta que les estoy planteando. Porque si es que van a buscar recursos, todos sabemos es que van a buscar apoyos, es que van a buscar, como decía eso, ese temprano, esa pátina que les da estar ante el empresariado o parte del empresariado argentino. ¿Qué es lo que van a buscar a Buenos Aires? Y que intentan que se refleje hacia aquí y hacia Uruguay. Graciano. En la pregunta está la respuesta, Francisco. Si tú vas a reunirte con empresarios, bueno, evidentemente vas a buscar el apoyo de los empresarios. Claro. Y el apoyo de los empresarios en una campaña electoral, todos sabemos cómo se expresa. O todos imaginamos, o todos sospechamos cómo se expresa. No solamente con contribuciones en dinero que ocurren y que son dentro de ciertos márgenes que autoriza la ley, son legítimas, sino también con cosas que están más en la cuerda floja, como compromisos, promesas de hacer tal cosa o tal otra, que eso ya es harina de otro costal, y en fin, que si le van a dar un puerto a fulano o a mengano y después son los acuerdos secretos, ¿no? Y bueno, ese es un tema que le interesa mucho a Margarita y yo comparto su preocupación. Entonces, el origen mismo del Uruguay está teñido por estas cosas que estamos hablando hoy. Sí. Porque los países no se pueden cambiar de geografía, de lugar. Entonces, lo que decía Nicolás, que tiene razón, pero en realidad, en una época éramos todos una misma unidad política. Sí. Es una realidad. Sí. En una época era. Y en más bajo dos, sistemas políticos fuimos una misma unidad. Lo fuimos en el Virreinato del Río de la Plata, lo fuimos con las Provincias Unidas, aunque no era todo la Argentina, pero era un pedazo grande. Y después la Cisplatina. Y después la Cisplatina, que fue con Brasil, pero ahí teníamos el tema del idioma, que si en Brasil hubieran llegado primero los españoles, capaz que era otra cosa. Pero entonces, me parece que también plantear
Si uno, a ver, yo el otro día comentamos, yo estuve en la provincia de Misiones, en el auto, es lo mismo. ¿Viste que es lo mismo? ¿Qué diferencia hay? Entonces, quizás sí, yo creo que más allá del tema del voto, que es una aspiración, que yo entiendo que, más allá de que está en la Constitución, lo que dice que es muy claro, entiendo que es un tema que se puede plantear perfectamente. Ya lo hemos debatido, de hecho. Soy una persona abierta, yo en ese sentido, es más, conozco experiencias europeas que lo admiten, con la condición, por lo menos para mi punto de vista, que tiene que ser vinculado a la representación. Un uruguayo que vive en Estocolmo no puede elegir al diputado Rivera, por ejemplo. Eso no es admisible. Un uruguayo que vive en Estados Unidos no puede elegir al intendente de San José. Sin embargo, hoy lo hace. Bueno, pero sin embargo, hoy lo hace si tiene la plata para venir. Muy bien, está perfecto. Pero legislarlo está mal. Ponerlo en la ley está mal. No nos centremos en ese debate que ya lo superamos. Pero vamos a lo que planteamos en el debate. Lo quise decir al pasar. Volviendo a la pregunta, ¿qué es lo que van a buscar? Bueno, van a buscar apoyos económicos, por supuesto. Y votos, sí. Pero por eso yo creo que es más importante mirarlo desde la perspectiva de los votos que de los apoyos. Los votos, bueno. O qué es lo que una cosa puede traer la otra. Ni que hablar, si uno consigue determinados apoyos, puede conseguir plata para pagar los pasajes. La otra es cuánto incide que un presidenciable uruguayo se presente en un foro en Buenos Aires y eso cómo se refleja aquí. Bueno, opinión impopular como siempre las mías, que son contra la corriente. Por eso te trajimos, Graciela. Por eso yo creo que muy poco. Porque cuando se maximiza o se hace una especie de, digamos, visión catastrofista del famoso voto buque, yo sinceramente creo que puede haber, por supuesto, un sesgo diferente en la gente que vive fuera del país que en la gente que vive adentro, no hay ninguna duda. Pero es muy difícil que un movimiento, digamos, que viene de abajo para arriba en Uruguay en épocas electorales, para cualquier signo, no importa. Yo acá no hago distinción, gane uno, gane otro, para mí es expresión popular. Es muy difícil que eso se pare en la frontera o cambie de tendencia en la frontera. ¿Por qué? ¿Qué razón hay? Claro. Si todo el mundo tiene familiares, amigos, parientes en Brasil, en Argentina, todo el mundo participa ahora con los grupos de WhatsApp, de los chats y todo eso, somos todos uruguayos. Entonces es muy difícil pensar que el río Uruguay o la frontera seca, como dice Margarita, va a modificar una tendencia al voto. No se modifica. Puede haber un sesgo, por supuesto, como hay un sesgo en La Teja respecto de Carrasco, por ejemplo, es un sesgo, no votan igual. Pero visto en su conjunto en la votación uruguaya, no creo que vaya, no creo que sea decisivo, en pocas palabras. Bien. Nicolás, sobre esto, en términos generales, excepto algunas poquísimas excepciones, por lo general el voto en el exterior tiene un comportamiento muy similar, con los países que tienen voto en el exterior, bastante similar al comportamiento interno. Es decir, no hay grandes diferencias. Alguna excepción muy puntual en algún momento de Bolivia con Evo, en donde, bueno, en Buenos Aires de repente tenía el 80% del voto de los bolivianos, pero después en términos generales se mantiene. Se habla mucho del voto buquebús y la propensión o el sesgo frente amplista. Yo eso lo pondría en tela de juicio. Creo que no ha sido así y, de hecho, el Partido Nacional, a través de instituciones de gobierno, a través de la definición de poner a Enciso al frente de Buenos Aires, digamos, de las relaciones diplomáticas, ha tenido un trabajo importante en facilitar un montón de documentación al estilo que estamos acostumbrados en las intendencias del interior del país. Entonces, eso no tiene prensa, pero sucede. Entonces, esto de que no creo que esté sesgado y que creo que el comportamiento del voto que venga de Buenos Aires va a tener un comportamiento similar al de Montevideo, al de Uruguay en términos generales. Ahora, más allá de eso, creo que se sobredimensiona el peso, ¿no? Concretamente, la estructura del Frente Amplio en Buenos Aires es una estructura es movilizada, activa. Hoy por hoy el Frente Amplio tiene 40 comités de base en Buenos Aires. Ya los tenía, pero están revitalizados. Pero lo cierto es que es muy difícil movilizar a la gente que la está pasando muy mal. Hoy vos en el arranque enmarcabas un poco en esto de 50% de descuento, igual así es un 20% de tu sueldo o de tu jubilación. Claro. Es un disparate. O sea, tiene que demostrar un compromiso con la realidad uruguaya que en el fondo, por eso yo lo decía como con dolor, porque no es retribuido ese compromiso, esa erogación que están haciendo de sus bolsillos para incidir, no es como un amor no correspondido. Entonces, creo que ¿qué es lo que van a buscar? Además, otra cosa, más allá de las inversiones, y
también es una forma de probarse. Los candidatos yendo al exterior a hablar en nombre del país es una forma de probar su talla, su estatura y su imagen de estadista. Es decir, ¿puede representar algo más que un partido? O sea, es para adentro del Uruguay, entonces. Es para adentro y es para afuera. Es la pregunta que yo planteaba en el arranque. Pero creo que es hacia adentro. O sea, yo creo que ahí también nosotros estamos midiendo, bueno, hay cuestiones que nos pueden llegar a aparecer hasta incluso notas de color de la campaña electoral. Pero eso también te habla de la talla y de la estatura. Es decir, ¿estás preparado para representar, para estar en una banca de diputados, en el Senado, para ocupar la presidencia de la República? ¿O en realidad estamos juntando votos, posicionándote con otras cosas que no van con el perfil? Entonces yo creo que en ese tipo de cosas también se juega la imagen y también es una forma de dar seguridad a los votantes, a los que de la frontera para adentro y a los de la frontera para afuera. Está bien, estoy Margarita. de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero insisto, creo que lo que yo miro de todo esto, porque ustedes dicen lo que cuesta el buquebús, que es carísimo, pero tampoco es tan complicado tomarse un ómnibus hasta el puente de Paysandú, por ejemplo, pienso yo. Si votás en Paysandú. Y si bueno, no tenés que venir hasta Montevideo. O conectar desde ahí a otro punto. Y bueno, pero si no votás en Montevideo y votás en otro departamento, si tu credencial, no sé, es de otro departamento, pasa lo mismo. O sea, pero acá lo que está planteando Nicolás, sí. quiere interpretarlo, es el tema del costo, definitivamente. No, ya sé. Vota en Montevideo o en Bella Unión. Claro, sí, eso es cierto. Pero lo que creo es que lo que hay es lo que veo diferente de otros, porque esto pasa todos los años, ¿no? Desde que este señor hace este tipo de eventos que hablaba Graciano. Como yo también del lado de la frontera con Brasil veo que la gente el que le interesa votar viene y ya pasea, ya saluda a la familia y vuelve. Y también hay puentes que están a 200 kilómetros del puerto de Colonia. O sea, tampoco estamos hablando de, no sé. Y lo que noto es esa falta de interés y la apatía que noto en la campaña acá. La gente está bastante fría, porque aún los que tienen decidido el voto no lo tienen con entusiasmo. Eso es lo que yo veo en general. Sí. En general. ¿Por qué? Porque los problemas que la gente siente desde hace décadas siguen sin resolverse. Yo creo que esa es la base de todo esto y también lo vinculo con la escasez de vida interna de los partidos, por lo menos de mi partido, en el cual he tratado de en estos 5 años, que son los únicos que milité un poco más fuertemente, de robustecer el debate, la deliberación sobre una cantidad de problemáticas, y es imposible. Es imposible. Pero creo que en los otros partidos también. Porque si no. Yo pensaba ayer, y disculpen que vengo a este otro tema, pero quiero referirme a eso, a la escasez de vida interna de los partidos. La interpelación de ayer al ministro del Interior. Y recordaba interpelaciones similares, porque también hubieron quemados en otros gobiernos en las cárceles, por ejemplo. En Rocha, que fueron peor, creo que era más gente, en una cárcel más chica. El doble. Y el problema del hacinamiento carcelario, el problema de la falta de respeto de los derechos humanos de los privados de libertad, es un problema que se arrastra hace 20 años. Y bueno, y cada vez está peor. Entonces, ¿a cuánta gente le por importa eso se repiten, pero se repiten. No, mirá que no. Volvamos al centro del debate de lo que planteaban para la charla. Graciano quería hacer algún apunte sobre este tema. Graciano. Sí, porque lo que apunta Nicolás es verdad. O sea, se va a Buenos Aires por el impacto que eso tiene en Uruguay. Y eso es un arma de doble filo. ¿Por qué es un arma de doble filo? Para algunos candidatos, en el caso, por ejemplo, del candidato del Frente Amplio, es un arma de doble filo, por lo menos yo lo veo así, ¿no? En el sentido de que, mientras hace campaña en Uruguay, se presenta de una manera determinada, con un léxico determinado, con un abordaje de los temas, en fin, que todos más o menos lo conocemos, y después, cuando va en Argentina,
A diferencia de lo que decía Mujica, que lo hacía genuinamente, Mujica tampoco se ponía traje y corbata. Lo mismo que decía acá, lo decía allá, en cualquier lado, en Naciones Unidas, en Río de Janeiro. Sí, pero en España lo escuché hablar muy bien. Pues sí, bueno, por supuesto, pues no es tonto. Sin tampoco. Comerse las heces. Bueno, pero a ver, de tonto Mujica no tiene absolutamente nada. Pero nada. Al contrario. Pero en el caso de Orsi, por ejemplo, que es un hombre que se está abriendo camino en la política, ¿no? Yo creo que todavía no percibió que eso puede ser un arma de doble filo, en el sentido de que, bueno, si tú estás, porque en definitiva los dirigentes políticos son actores, en cierto modo, y lo digo en el buen sentido de la palabra, son actores, interpretan personajes, interpretan primero a sí mismos, luego interpretan a sus votantes y tratan de generar una comunión, un vínculo más estrecho con sus votantes, adoptando su lenguaje, su vestimenta, sus preocupaciones, lo que sea. En el caso de Orsi, por ejemplo, se presta esa doble interpretación, pero ¿y cómo? Acá en Uruguay dice tal cosa, y en Argentina va con un discurso preparado, leído, vestido correctamente. Entonces, eso también, y lo digo sin ninguna picardía, lo digo para aportar realmente una reflexión más. Digo, capaz que estoy equivocado, no sé, pero me parece que también eso vale. Es decir, si vos vas a ser un candidato y querés ser presidente de la República, tenés que ser igual con el paisano de Bichadero que con el señor López Mena. No podés ser diferente, porque entonces en definitiva estás transmitiendo que el sentido de la igualdad de las personas tú no lo llevas al plano que hay que llevarlo. Bien, Nicolás, una vuelta más y cerramos con Graciano, pero quiero incorporar un concepto más, que es el chauvinismo también, ¿no? Porque cuando los uruguayos vemos a los candidatos en Argentina hablar de lo fantástico que es Uruguay, uno se agarra de la ropa y dice, ¡pah! ¡Qué país que tenemos! Y después vemos que tenemos las mismas deficiencias que siempre en Uruguay desde hace muchísimo tiempo también, ¿no? Entonces, vamos a contar las ganadas, que las perdidas las cuente otro también. Me da la impresión de que a veces en los discursos de los presidenciables en los países vecinos, en búsqueda de inversiones, advertimos eso también, Nicolás. Graciano me tocó en un lugar que a mí me duele mucho y que me indigna mucho, que tiene que ver con una prédica, digamos. No hubo mala intención. No, pero que sé que no, pero aparte me parece que en realidad yo discrepo radicalmente y creo que uno de los grandes problemas que está teniendo la campaña electoral y que está teniendo la política hoy es ficcionarla. Es construir una ficción en donde está separada de la realidad, en donde los políticos no tienen que ser actores, no tienen que representar y que caracterizar un personaje. Yo creo que estamos pasados de personajes y escasos de parlamentos, si lo queremos llevar al lenguaje artístico. Entonces, eso es lo que me preocupa, porque si no es todo... Falta contenido, mucha forma, poco contenido. Y bueno, pero hay una oda al contenido, hay una forma aparte, por lo general la ficción viene acompañada de mucha violencia. Si nosotros miramos el tono de las discusiones y de los debates, no discutimos sobre ideas. Es todo el tiempo desacreditar al que piensa distinto, a recurrir a figuras, trivilín, no sé si será de fantasía, digo yo, la campaña electoral y el nivel de ficción que estamos apelando a recursos de Disney para discutir política. Entonces, eso es un problema para la política y es veneno para la política, para todos, no es para un partido, es para todos. Yo creo que ahí hay una diferencia. Yo tengo un matiz con lo que dice Graciano, porque creo que uno es muchas cosas. Desde una misma identidad, uno, depende del lugar, se va mostrando. Uno en su casa se da unas licencias con amigos que de repente en otros espacios no las tienen. Que no quiere decir traicionarse. Entonces, creo que las convicciones, las ideas, no las podemos dejar en la aduana. Pero creo que eso no ha sucedido. Yo el matiz, la diferencia que encuentro es que está bien que las ganadas, esto de barrer para abajo de la alfombra, decir los trapitos sucios en casa, eso a mí me parece que no es que es ser un poco deshonesto, porque lo que está en juego. Yo planteo lo que pasa, no es que esté de acuerdo. No, pero ya sé, pero porque muchas veces se dijo, porque por ejemplo a Carolina Cose le hicieron ese planteo. Sí. Es raro que los que le hicieron ese planteo a Carolina Cose no se lo hicieron a Delgado, que hizo un planteo catastrofista, no en una radio Argentina, con los empresarios, diciendo que la certeza soy yo, si gana el Frente Amplio se viene el desastre. O sea, ¿cuál es el mensaje? Si gana el Frente Amplio, va a ser por definición de los uruguayos y de las uruguayas. ¿Qué le está diciendo a los empresarios que valen las inversiones si yo soy gobierno, y si gobierna Orsi,
quédense con la plata de este lado del río, es preocupante. Y yo creo que eso es un matiz. No fue la actitud que llevó y que mantuvo Yamandu Orsi. Entonces, en esto me parece que también se jugó la imagen de estadista de si uno puede representar a un país o solamente tiene capacidades para representar un partido. Y ahí la diferencia y la distancia entre el comportamiento de Yamandu y el comportamiento de Álvaro Delgado fue muy distinto. Margarita, cerramos con tu intervención. Coincido con alguna cosa que plantearon los dos, que es este comportamiento histriónico que hay en la política y alejado del debate de ideas. Los que nos gusta la historia y miramos los debates de hace años, la verdad que miramos esta discusión de Zócalo, que se ve en redes, que se ve en los medios, que se ve en el Parlamento, donde realmente yo no veo una discusión sobre los propósitos y las soluciones a la problemática de la gente. Primero porque los políticos ahora no escuchan a la gente. O sea, yo no veo ámbitos donde se vaya a escuchar a la gente. Más bien van a algunos con una postura más de pastor, a evangelizar, otros con otras características, pero en definitiva nadie escucha realmente a la gente. No hay un interés en saber qué capaz es lo que a mí siempre me parece que las generalizaciones son complicadas. No, está bien, hay está muchos bien. y habemos muchos que en realidad vamos a escuchar más que hablar en muchos lugares y probablemente en todos los partidos. Capaz que depende del nivel, no, pero yo me sobre todo por el... Me estoy refiriendo a los que hoy están encabezando los partidos. ¿Ah? Porque si no fuera así, como yo digo, que yo sé que es muy duro decir eso, realmente la gente tendría otro fervor. Si realmente viera... Yo veo ese divorcio y bueno, capaz que estoy equivocada. Yo no soy la dueña de la verdad y lo he visto en muchos. Por eso creo que hay una digamos una pulverización dentro del sistema de partidos. La cantidad de partidos que han surgido es el reflejo de eso, y también los plebiscitos, que hoy tengamos 2 plebiscitos importantísimos que van a transformar cualquiera de los dos, que van a cambiar la Constitución, y que haya tanta gente que los colocó dentro de la elección, donde yo creo que está en segundo plano la elección del Parlamento, porque hoy los temas que más preocupan son los temas que están planteando los plebiscitos. Bueno, para mí eso también es la consecuencia de esa falta de escuchar a la gente. Solo eso. Vamos cerrando en este primer martes de la campaña en debate. Graciano, Nicolás, Margarita, gracias por acompañarnos. Que pasen bien y gracias por haber volcado vuestras opiniones. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, efectivamente. Retomamos el jueves. Que pasen bien, muchas gracias. Gracias.